Hola a todos, bienvenidos una vez más a su espacio Ahorro y Prosperidad, un canal dedicado a la educación financiera. En este video de hoy vamos a conocer 10 actitudes que nos impiden ser libres financieramente, un tema fundamental para mantener una vida financieramente saludable. Estas actitudes pueden ser los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la independencia financiera. Así que presta mucha atención al video y toma nota de cada detalle. Espero que este contenido sea de tu mayor agrado y que te sirva de buena base para aplicarlo en tu vida cotidiana y que puedas compartirlo con tus amigos y seres queridos. Sin más, comencemos. Actitud número 1. Vivir el día a día. Esta actitud se refiere a gastar todo lo que ganamos sin preocuparnos por el futuro. Un ejemplo claro es cuando alguien recibe un salario y lo gasta en compras impulsivas o en entretenimiento sin considerar ahorrar ni invertir para metas a largo plazo. Vivir el día a día nos deja vulnerables en caso de emergencias o imprevistos financieros. Ejemplo, imagina a alguien que gana 25,000 pesos al mes y en lugar de ahorrar o invertir, gasta todo su salario en salidas y restaurantes y compras innecesarias. Actitud número 2. Miedo a las inversiones. Muchas personas evitan invertir su dinero porque les preocupa perderlo. Sin embargo, mantener todo el dinero en efectivo o en una cuenta de ahorros puede significar perder oportunidades de hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. En este caso, aplica muy bien la frase: quien no está dispuesto a arriesgarlo todo, no está preparado para ganar nada. Ejemplo, alguien que guarda su dinero debajo del colchón en lugar de invertirlo en acciones o bienes raíces, perdiendo así la oportunidad de generar rendimientos. Actitud número 3. Gastar para impresionar a los demás. Esto ocurre cuando gastamos dinero en cosas caras o lujosas solo para impresionar a amigos o familiares, o incluso para mantener una imagen en las redes sociales, lo que representa un grave error financiero. Ejemplo, comprar un automóvil de lujo o ropa costosa simplemente para mostrar una imagen de éxito, incluso aunque esto signifique endeudarse, aún sabiendo que está incurriendo en el error. Actitud número 4. Falta de educación financiera. No entender cómo funcionan las finanzas personales nos deja vulnerables a tomar decisiones inadecuadas con nuestro dinero, lo que podría en algún momento dejarnos arruinados. Ejemplo, alguien que no sabe la diferencia entre una tasa de interés fija y variable, lo que podría llevarlo a tomar una hipoteca que no puede pagar. Actitud número 5. No planificar el futuro. Si no establecemos metas financieras claras ni un plan para alcanzarlas, es como navegar sin rumbo claro. Cuando no tenemos un norte definido hacia dónde vamos, en cualquier lugar que nos paremos, entonces ya hemos llegado, pero lastimosamente con las manos vacías. Ejemplo, no tener un plan de jubilación y esperar que todo se resuelva por sí solo. También aplica en este caso la frase del gran científico Albert Einstein cuando decía: es de tonto querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Actitud número 6. Ignorar las deudas. Ignorar tus deudas no las hace desaparecer, solo las agrava con el tiempo. Así que enfrentarlas con responsabilidad es una buena opción para encontrar la solución ideal. Ejemplo,
no pagar las tarjetas de crédito y permitir que las deudas acumulen intereses elevados. Esto nos crea un gran desequilibrio en el amplio sentido de la palabra, hasta el punto de afectarnos la salud. Actitud número 7. Falta de presupuesto. No saber en qué se gasta el dinero puede llegar a gastos incontrolados y a vivir por encima de nuestras posibilidades, por lo que se recomienda elaborar un presupuesto bien detallado para organizar las finanzas. Ejemplo, no llevar un registro de los gastos mensuales y sorprenderse al final del mes al ver cuánto se ha gastado en cosas innecesarias. Si no sabes cómo preparar un presupuesto, aquí arriba te dejo un video donde te lo explico. Actitud número 8. No ahorrar para la jubilación. El futuro llega más rápido de lo que pensamos, y si no nos preparamos, podríamos enfrentar dificultades financieras en nuestros años dorados. Vamos a crear un plan de ahorro para que no nos sorprenda la escasez al final de nuestros días. Ejemplo, no contribuir a un plan de jubilación o fondo de pensiones y depender únicamente del seguro social. Actitud número 9. Compararse con los demás. Constantemente compararnos con personas que tienen más dinero puede llevar a decisiones financieras imprudentes. Recuerda la canción Desiderata. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú en todos los ámbitos de la vida. Ejemplo, comprar una casa más grande o un automóvil más costoso solo porque amigos o vecinos tienen propiedades similares. Esto te hace caer en el renglón de la envidia. Actitud número 10. Falta de disciplina. Sin disciplina es difícil seguir un plan financiero y mantener hábitos financieros saludables. Ejemplo, gastar el dinero destinado al ahorro o a la inversión en compras impulsivas debido a la falta de autocontrol. Ahí tienen las 10 actitudes que pueden mantenernos atrapados en una situación financiera precaria. Pero la buena noticia es que podemos cambiar estas actitudes y trabajar hacia la libertad financiera. Recuerda que cada pequeño cambio en tus hábitos financieros te acerca más a tus metas. En este canal estamos dispuestos a acompañarte en tu proceso de transformación financiera. Si este video te ha resultado útil, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, comentar y compartirlo con tus seres queridos. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a alcanzar la libertad financiera. Gracias por unirte a nosotros hoy. Que estés muy bien y hasta una próxima entrega.